Bueno, hemos venido haciendo un estudio. Recuérdeme de qué se trata el estudio que estamos haciendo. De los libros del cielo. Hay un libro de esos que se llama el libro de propósitos, digan propósitos. Y hemos estado estudiando en los últimos domingos acerca del libro de propósitos. Y el primer propósito que vimos es que se trata de Él y no de mí. Porque estamos acostumbrados a todo gire a nuestro alrededor. Y entonces, ¿qué metas tienes? ¿Qué metas te pusiste? ¿Qué quieres hacer en la vida? ¿Qué quieres lograr? Y eso nos parece humanamente lo más lógico. ¿Qué quieres? Y resulta que no se trata de mí, sino se trata de Él. Entonces debemos preguntarle a Él, ¿qué quieres de mí? ¿Sí nos damos cuenta que es diferente? ¿Qué quieres hacer en tu vida? ¿Qué quieres lograr en tu vida? No, error. ¿Qué quiere Él que haga yo en mi vida? Porque se trata de Él. Dile a la persona que está al lado, dile, se trata de Él. Se trata de Él. Lo segundo que veíamos también en la palabra es que nada de lo que hay o hemos recibido en nuestra vida es al azar, todo tiene un propósito. O sea, Dios nos puso en esa familia con un propósito. Dios nos dio y nos puso en esta nación con un propósito. Dios nos puso a vivir en este tiempo de la historia con un propósito. Dios nos equipó a nosotros, nos puso en esta iglesia con un propósito. Nos tiene en la historia y nos tiene preparados para que nosotros cumplamos un propósito. Entonces, la idea es que hagamos lo que Dios tiene planeado para nosotros, porque Él sabe más qué nos conviene que nosotros. Si nosotros escogemos por nuestro libre albedrío, porque Él nos lo ha dado, porque nosotros somos libres de escoger, sí somos libres de escoger. Podemos escoger como Jonás, escoger para Tarsis en vez de Nínive. ¿Sí ve que somos libres de escoger? Dios lo mandó a Nínive, pero a él no se le dio la gana coger para Nínive, sino que cogió para Tarsis. Entonces sí tenemos libertad de escoger, pero no sin consecuencias. Porque en todas las cosas que hagamos contraria a la voluntad de Dios, vamos a tener consecuencias. Entonces, claro que somos libres de escoger, pero lo que deberíamos es ser libres de escoger lo que Dios tiene preparado para nosotros, que es lo que más nos conviene en nuestra vida. Amén. Muchas veces como papás sabemos que a nuestro hijo no le conviene que se junte con esa amistad. Lo sabemos, se lo enseñamos, se lo decimos, le preparamos todo el ambiente para que no lo haga, pero si él decide hacerlo, pues no va a ser sin consecuencia, porque se va a enrollar y hasta la cárcel puede llegar a parar por terco. Porque aunque sabe que es lo que más le conviene, decide hacer lo que quiere. Es diferente, ¿no? Amén. Ok. Y hoy, hace 8 días hablábamos que Dios nos hizo para estar en la familia de Dios. ¿Se acuerdan? Nos creó para formar parte de una familia que es la iglesia. Esta iglesia es una familia. Ayer estábamos preparando un encuentro que estamos preparando de caballeros, y uno de los varones más o menos nuevos de la iglesia oraba de rodillas y decía: gracias, Señor, por haberme metido a mi esposa y a mí en esta familia. Cuando yo lo escuchaba en oración anoche, yo decía: este hombre ya entendió que Dios nos dio una nueva familia y tenemos que aprender a vivir en esta familia que somos la familia de Dios. Amén. Y hoy vamos a ver en el libro de Romanos 8:28 que Dios nos creó para ser como Cristo. Dios nos creó ¿para qué? Para ser como Cristo. Y lo vamos a ver. Romanos 8:28
y 29. ¿Listos? Ayúdenme a leer, por favor. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Ok. Todas las cosas les ayudan para bien, gloria a Dios. Porque a veces pensaban, no, eso que me está pasando, no, eso es terrible. No, hombre. Entienda que eso que le está pasando al que ama a Dios le va a ayudar para bien. De pronto hoy no lo entiende. Mire, yo no entendía por qué cuando yo tenía 11 años murió mi padre. Yo no entendía. Y lo único que podíamos pensar, ese médico desgraciado se equivocó y le puso ese suero a mi padre y nos lo mató. Cuando mi padre lo que tenía era diabetes y le pusieron suero. Y el suero es como unas bolsadas de azúcar, para entenderlo así rápidamente con el tema de la diabetes. Y entonces en 3 días mi padre se murió. Y para mí eso fue una catástrofe. Pero yo no sabía que Dios tenía planes diferentes con nosotros. Vivíamos en Florencia, Caquetá. Estaba comenzando la época tremenda del tema del narcotráfico. Estaba comenzando las guerrillas, o estaban en su furor, la guerrilla en Caquetá. Y cuando tan pronto muere mi padre, entonces mi madre dice, yo no me quedo aquí en Florencia. Somos 8 hermanos. Y yo era el cuarto, tenía 11 años. La mayor tenía 15 y el menor, el papá de Andrés, tenía 5 años, Jairo. Entonces mi madre dice, yo no me quedo acá. Esto no es lo que yo quiero para mis hijos. Y tanto que a mi padre no lo enterramos en Florencia, lo enterramos en Garzón. Porque mi madre dijo, yo quiero que salgamos rápido de este lugar. Y nos cambió la historia. La muerte de mi padre nos cambió la historia. Todos nos unimos en torno a mi madre, formamos una familia muy fuerte, de unos lazos muy fuertes de amor. Y todos, cuando íbamos creciendo, nos volvimos trabajadores y salíamos a trabajar y ayudar para traer la plata a la casa, para sostener nuestro hogar. Y yo pensaba, si mi padre no hubiera muerto, ¿qué habría sido de nosotros? Con todo el respeto por mi padre. Pero ¿saben una cosa? Yo a las 12 de la noche, a la edad de 11 años, todavía no estaba en casa. En el barrio donde vivíamos, se llama el Juan 23, en Florencia, había una casa de billar. Y ya nosotros habíamos aprendido a jugar billar y billar pool. A esa edad teníamos novias y le íbamos a dar serenatas a la medianoche a las novias con unas guitarras que armábamos de unos palos. A esa edad, a los 11 años. Yo no sé. Y ya me había dado trompadas 2 veces enfrente de la casa con unos muchachitos. Yo no sé qué habría sido de nuestra vida. Yo creo que Dios tiene propósitos que a veces no entendemos, que a veces nos parecen difíciles en nuestra vida, pero que Dios los tiene preparados para nosotros. Así que cuando pase algo en nuestra vida que no entendamos, digámosle: Señor, no sé qué propósito tienes, me está doliendo lo que me está pasando, pero te pido que me formes y quiero ser dócil a tu mano para cumplir tu propósito con mi vida. Gloria a Dios, todos salimos adelante con matrimonios y familias hermosas, son nuestros hogares. Hace unos años murió mi madre, como 10 años, ya habiendo conocido al Señor aquí en la iglesia y sirviéndole al Señor acá. Si Dios tiene algo y nos tiene metidos en un propósito, a los que amamos a Dios, todas las cosas que nos suceden nos ayudan para bien. Que me echaron del trabajo, ¿sabe qué? Diga gloria a Dios. No para que se quede rascándose la barriga el otro día hasta las 12 del día.
sino para que diga: algo mejor tiene papá Dios para mí. Y al otro día, si se levantaba a las 6 de la mañana para irse a trabajar, al otro día se va a levantar a las 5 para arrodillarse a pedirle a Dios dirección para su vida. Amén. Al contrario, en vez de echarse a las petacas porque se perdió un trabajo, porque salió de un trabajo, diga: ahora, Señor, ¿quieres que yo forme una empresa? ¿Quieres que yo comience mi propio negocio? ¿Qué quieres que haga ahora, Señor? Y te pido que me des una dirección ahora cristiana en mi nuevo trabajo, en mi nuevo propósito de vida. Amén. Entonces, a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas les ayudan para bien? Todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿estamos? Ok. Porque a los que antes conoció, también los que predestinó. Yo quiero hablarles un poquitico de ese predestinó, porque a veces andamos pensando que ese predestino de Dios es una camisa de la cual yo nunca me puedo salir, como una camisa de fuerza, como si yo fuera una máquina. Entonces Dios me predestinó para que yo fuera a pecar, Dios me predestinó para que yo fuera a fornicar, Dios me predestinó para que yo fuera a mentir, Dios me predestinó, y entonces yo hago lo que Dios me predestinó. Así que yo estoy haciendo, como yo estoy predestinado, pues por eso estoy haciendo esto. No, el predestino de Dios es el propósito de Dios. De eso se trata el libro de propósitos. Y ese que Dios predestinó no es otra cosa diferente que planeó para mí un futuro, un camino, que yo en mi libre albedrío y en mi voluntad yo me puedo salir del propósito, sí, pero Dios me predestinó para llegar al cielo. O sea, mi destino preparado por Dios es el cielo. Eso es mi destino. Pero en mi destino yo puedo cambiar para donde me dé la gana. Yo, por ejemplo, uno va al terminal y dice: ¿este bus para dónde va? Pues para Neiva. ¿Dije mal? Ok. Pues para Neiva. Entonces, ¿este bus para dónde va? Para Neiva. Sí, los que van para Neiva. Y se sube uno en el bus, pero no necesariamente ese bus llega a Neiva. Aunque en esta época todos los caminos conducen. No necesariamente va para Neiva. ¿Sí me hago entender? O sea, no necesariamente va a llegar. O sea, tiene un destino Neiva. Es más, dice para Neiva, pero no necesariamente va a llegar a Neiva. Entonces Dios nos puso un destino, que es el cielo, a todos nosotros. Amén. O sea, desde el principio Dios planeó que todos nosotros llegáramos al cielo, y nos dijo cómo lo lograríamos en el camino, y nos planeó un recorrido de bendición. No fácil necesariamente, pero de bendición. Pero nosotros tenemos ahora que dar esos pasos en ese camino. Amén. Obedecerlo, buscar la dirección de Dios para no salirme ni a la derecha ni a la izquierda de su propósito. Esa es la delicia de la vida, descubrir qué es lo que Dios tiene preparado para mí. Y te aseguro que entonces todas las cosas van a ayudar para bien. Amén. Y dice que Él nos predestinó, porque a los que antes conoció también los predestinó para, miren el propósito, para que fuesen hechos, ¿cómo? Conformes. ¿Qué quiere decir conforme? Tiene que ver con la forma. ¿Sí se dan cuenta? O sea, que cojamos la forma, el molde, el modelo. Eso es conforme. Por eso uno, cuando está haciendo algo, dice: ay, usted no se conforme a eso, haga otra cosa, porque ya cogió como un modelito de hacer las cosas y ya no cambia. No cambie, le decimos. Entonces, la forma es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, para que seamos conformes ¿a qué?
a la imagen, o sea, hay un modelo, hay una imagen a la que nosotros nos tenemos que parecer. Y en el camino vamos a lograr las cosas en la medida en que nos parecemos a esa imagen. ¿A la imagen? ¿A cuál imagen? A la imagen de su hijo. ¿Cuál hijo? Jesús de Nazaret. O sea, la imagen, el modelo se llama Jesús de Nazaret. Y yo solamente logro mi perfección en la vida en la medida en que me parezco más a Jesús. Si yo soy parecido a Jesús, entonces yo estoy pegándole al blanco en lo que Dios quiere para mí. Porque el propósito de Dios, para el cual me predestinó, para el cual me preparó, para el cual preparó en mí todas las cosas alrededor, es para que yo sea conforme, o sea, me parezca, sea igualito lo más posible a la imagen de Jesús de Nazaret. Ahora, ¿de dónde sale esa imagen? Pues está aquí en las Escrituras, esa imagen. ¿Es clear? Ok. Entonces dile a la persona que tiene al lado: tienes que parecerte más a Cristo. Amén. Para que sea Él, dice el verso que estamos terminando de leer, para que Él sea el primogénito entre, ¿qué? Muchos hermanos. Y fíjense que vuelve y nos dice lo que hace 8 días estudiábamos, que el plan de Jesús es que nosotros seamos hermanos de Jesús. Entonces lo que papá Dios quiere es tener muchos hijos como Jesús. No hijos a la lata, no, hijos como Jesús. O sea, el propósito de Dios es llenar el cielo con hijos, pero hijos como Jesús. Imagínense cómo se sentirá de orgulloso papá Dios de Jesús, que Él le dijo: yo quiero más, pero como tú. Jesús le dijo: entonces déjame, yo bajo y les muestro cómo soy yo, para que ellos puedan parecerse a mí y para que vengan acá y formen parte de nuestra familia. Entonces vamos al libro de Mateo. ¿Dónde comienza el modelo? ¿Ustedes dónde creen que comienza uno a entender cuál es el modelo en la vida de Jesús? Yendo a conocer cómo es su familia. Porque digan conmigo: todo comienza en la familia. O sea, si las cosas en la familia van mal, todo arrancó mal. Pero si las cosas en la familia comienzan bien, todo arrancó bien. Por eso la responsabilidad de un joven conforme a la imagen de Jesús comienza en la casa. Lástima por los que no tuvieron el modelo de una familia cristiana. Entonces ahora tiene que ser esa familia la que comienza la historia de ahí para allá. Amén. O sea, somos el foco inicial, el punto de arranque para las nuevas generaciones con Cristo. Pero los que nacimos en un hogar con modelos, con principios, con valores cristianos, gloria a Dios. Pero quiero que veamos cómo fue el hogar de Jesús rápidamente. Vamos a Mateo capítulo 1. Dice la palabra: el nacimiento de Jesucristo fue así. 18. Mateo 1, 18. ¿Todos? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre. ¿Ustedes saben qué significa desposado? Desposado es casado. Casado. O sea, casado ante la iglesia. Es decir, con la bendición de Dios. Estando desposada María su madre con José. O sea, ya casados. Pero luego dice: antes que se juntasen. Ese juntasen significa que no habían estado en intimidad. No es que no se conocieran ahí en el pueblo. Mire, José, hijo de allá de fulano y fulana,
y María, hijo de fulano y fulano. Ellos se conocían, obvio, pero dice antes que se juntasen, significa que no estaban viviendo juntos. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Quiero explicarles rápidamente. Miren mi Biblia acá. Esta Biblia es una Biblia Thompson y está separado el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento por una cruz. ¿Sí lo ven ahí? Esa cruz es Jesús o significa la venida de Jesús. Pero acá dice desde que termina el Antiguo Testamento. Este es el Antiguo Testamento y este es el Nuevo. Hay unas rayitas aquí punteadas que separan la cruz de los libros del Antiguo Testamento. Aquí. Y esa separación dice 400 años de silencio. O sea, se terminó de escribir el Antiguo Testamento y desde ese día que se terminó de escribir el Antiguo Testamento hasta que Jesús vino, ¿cuánto tiempo pasó? 400 años. En esos 400 años, lo que estaba el pueblo era esperando la venida del Mesías prometido en todo el Antiguo Testamento. Estaban pensando que vendría un guerrero tipo David que libertaría al pueblo de la esclavitud romana que tenía en ese momento bajo el yugo romano al pueblo de Israel. Y lo que estaban esperando era el Mesías. Entonces el pueblo de David, la descendencia del rey David, que era por donde Dios había prometido que nacería el Mesías, de esa descendencia, lo que hacían cuando se comprometían en matrimonio, porque dice la Biblia, la virgen concebirá. Entonces lo que hacían era que venían al altar la parejita que se iba a casar de la descendencia de David, no las otras descendencias de Israel, la de David solamente, porque todos los demás tenían sus bodas normales y se iban a tener intimidad después. Pero esa parejita de la descendencia de David que se comprometían, como eran José y María, los dos descendientes del rey David, venían al altar, el sacerdote del pueblo hacía la ceremonia, les daba la bendición y los declaraba marido y mujer. Pero ellos no se iban a vivir juntos. Ya lo tenían por costumbre, llevaban 400 años haciéndolo. Eso se había vuelto una costumbre. Por ser descendientes de... Entonces, ¿qué hacían? La chica se iba con su familia y el chico se iba con su familia. Y esa noche y durante los primeros 3, 4 meses no tenían intimidad, no se juntaban. Entonces, por eso dice la Biblia que no estaban juntos. ¿Es claro eso? Pero ya estaban casados. Porque el matrimonio, eso solamente se podía romper con divorcio. Ese pacto en el altar solamente se podía romper con un proceso de divorcio. Luego, no era una unioncita de dos novios que van y dicen los papás, ay, hacemos un cuadre para que se casen nuestros chinos. Listo, cuadrémoslo, negociemos, 3 vacas, 4. No. Ellos venían y hacían su pacto en el altar. Por eso ellos eran responsables de lo que pasaba de ahí hasta allá. ¿Es clear? Eso es lo que hacían la descendencia de ¿quién? Del rey David. Eso lo venía haciendo por 400 años de historia. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, o sea, en ese lapso entre la boda y el día en que ellos ya se iban a encontrar para convivir. Antes que se juntasen, se halló que ¿qué? Bueno, una pregunta.
¿Fornicaban José y María? Ah. Entonces un hogar al estilo de Jesús es un hogar donde no hay fornicación. Yo creo que eso es muy importante. Es un hogar donde se vino al altar. ¿Estamos de acuerdo? Se vino al altar. O sea, si tu hogar no ha venido al altar, entonces no es un hogar conforme al modelo de Jesús. Tú no tienes preparado un ambiente en el que crezcan tus hijos parecidos a Jesús. Porque los hijos parecidos a Jesús crecen en un hogar donde los papás han venido al altar y han recibido la bendición de Dios para poder tener una familia, para poder crecer y multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgar. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. O sea, antes de fructificar y de multiplicarse, ¿qué hay que recibir? La bendición. Por eso el matrimonio es el principio de una familia. Sin matrimonio no hay familia. No por lo menos al estilo de Jesús. Entonces, ¿queremos tener hogares al estilo de Jesús? Entonces vayamos al altar. En un encuentro un hombre me decía: pastor, es que yo vivo con mi mujer desde hace 33 años. Y yo le dije: ¿y por qué no te has casado? Dijo: es que no estoy seguro. Ay, no sea pendejo. Todo el mundo se carcajeó en el encuentro con esa respuesta, como ustedes hoy acá. Yo no va a salir con ese chistecito de 33 años y que no estoy seguro. Sus hijos, Carlos se llamaba uno de sus hijos, vivía en unión libre con una mujer. Él era de 30 y algo de años y vivía en unión libre con una mujer. Su hija, la segunda, se llamaba Johanna, vivía en unión libre con su novio. O sea, tenían intimidad con el novio. Y Kelly, la niña de 14 años, estaba pidiendo ruta para hacer lo mismo. Porque los hijos no le ven ninguna razón de ser a ir a un altar cuando sus padres, sus modelos, no lo han hecho. Entonces, eso pasó y resulta que nosotros llamamos a esa parejita y le dijimos: ustedes tienen que casarse si quieren que cambie sus hogares, sus generaciones. Entonces él dijo: pero es que, pastor, es muy complicado porque mi esposa es de Cúcuta y cada vez que mi esposa se va hasta Cúcuta a sacar el registro civil para hacer la boda acá y la parte legal acá, entonces se vence mi registro civil. Yo soy de Guaduas, Cundinamarca, y cada vez que yo me voy a Guaduas y logro sacar mi tiempo de trabajo y me voy a Guaduas a sacarlo, el de mi esposa ya se ha vencido y estamos en ese baile. Entonces yo le dije: yo no sé qué van a hacer, pero si ustedes no hacen eso, sus generaciones no van a ser bendecidas. Entonces un día los dos se fueron, pidieron vacaciones al tiempo y lograron traer su registro civil de matrimonio. O sea, se casaron por la ley, que es un requisito que para nosotros los pastores nos exige la nación para dar una bendición matrimonial. O sea, nosotros los pastores no debemos casar a nadie que legalmente no han hecho el trámite de matrimonio ante la notaría. Porque nosotros no tenemos, como las iglesias tradicionales, parroquias donde tienen los registros de nacimiento y ahí tienen una nota marginal que dice casado o no casado. No, entonces la forma como el Estado nos exige a nosotros es que nosotros exijamos el registro civil de matrimonio para nosotros realizar las bodas. Amén. Entonces ellos trajeron el registro civil de matrimonio, hicimos la ceremonia de bodas y eso fue una cosa hermosa porque los nietos llevaban las arras. Y resulta que a los pocos días se murió. Ulises se llamaba él. Se murió Ulises.
decía yo a la monita, gloria a Dios, alcanzó a obedecer y a cambiar la historia de sus generaciones. A los pocos días vino Carlos con su mujer, su hijo mayor, y nos dijeron, pastor, nosotros queremos seguir el ejemplo de nuestros padres. Y se casaron. Luego vino Johanna y lo mismo. También pidieron la bendición y se casaron. Y cuando Kelly, la niña menor, se fue a casar, se casó con un muchacho de Dios en la iglesia y las bodas fueron espectaculares con un hombre de Dios. ¿Saben qué? Los papitos tenemos la solución para la bendición de nuestras generaciones. Si tú no has recibido la bendición en el altar, no dejes para mañana eso. Hay algunas personas que dicen, uy, pero pastor, es que un matrimonio sale muy caro. No, caro lo que le ha tocado sostener todos estos años. Hágase un arrocito con pollo en la casa y allá hacemos la ceremonia de bodas y déjese de bobadas. Y si no tiene para el arroz con pollo, entonces cómprese una torta de 15,000 con una Coca-Cola y eso es todo. Y si no tiene para eso, solamente haga la bendición. Reciba la bendición, que eso es lo importante. Hay una forma también fácil y es: móntese en un bus con su mujer y váyanse a un encuentro de parejas, llévense su registro civil y ya reciban la bendición matrimonial. Y tomen fotos de recuerdo y todo lo que quieran para mostrarle a sus hijos su boda. Pero qué rico que los hijos sean testigos del cambio que tuvieron sus padres. Amén. Los hijos tienen que saber que sus papitos no eran cristianos ni obedientes a Dios cuando llegaron a la iglesia. Eso lo van a saber. Pero sus hijos sí tienen que saber que cuando ustedes llegaron a la iglesia comenzaron a obedecer lo que Dios mandaba. Y eso va a ser el modelo para sus hijos de ahí en adelante. Amén. Así que si todavía no han recibido la bendición matrimonial, hágalo rápido. Pero deje de vivir en pecado de fornicación. Porque el modelo de los papás de Jesús fue un modelo de santidad. Gloria a Dios. El Señor escogió una pareja que no había tenido ni siquiera sexo antes de que sea embarazada la Virgen María. Por eso dice la Biblia que Jesús nacería de una virgen. Y por eso dice la Biblia, José no conoció a María, su mujer, o sea, su esposa. Dice, pero no la conoció. No, perdón, sigamos porque es que me le estoy adelantando. Dice, antes de que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, María quedó embarazada sin propósito. O sea, por lo menos sin su propósito, con propósito de Dios. José, su novio, ¿is clear? José, su marido, en ese momento era su marido, aunque no habían tenido sexo. Como era justo y no quería infamarla, o sea, dañarle su buen nombre, quiso dejarla secretamente. O sea, dijo, me resultó embarazada la china en estos 3 meses, en estos 4 meses de buscando la voluntad de Dios y en el tiempo de espera tradicional de los descendientes de David. Pero yo quiero mucho a la china y yo no la voy a hacer apedrear por su fornicación. Él pensó eso. Dijo, ¿sabe qué? Me largo y voy a quedar mal yo delante de todo el mundo, pero no voy a dañar la imagen de ella. Quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, ¿sí ve? ¿Era descendiente de quién? De David. No temas recibir a María, tu novia. No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado
del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, ¿qué hizo él cuando escuchó la dirección de Dios? Digan: obedezca, papito. Hagan así: obedezca, papito. Así, mire, pongan las dos manos acá. Digan: agache la cabeza como tipo coreano, así. Digan: obedezca, papito. Obedezca, papito. O sea, cuando uno conoce la voluntad de Dios, ¿uno qué tiene que hacer? Obedezca, papito. Obedezca, papito. Dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su novia. Pero la Biblia sí que aclara, ¿no? Porque uno se puede equivocar. Pero no la conoció. ¿Eso qué quiere decir? Que no tuvieron intimidad, no tuvieron sexo. Si vamos a Génesis, dice la Biblia: y conoció a Adán a su mujer y dio a luz un hijo. Y conoció nuevamente a Adán a su mujer y dio un hijo. Ese conoció en la Biblia significa ¿qué? Sexo, intimidad. Pero no la conoció, o sea, no tuvo sexo con ella hasta que dio a luz a su hijo, ¿qué? Primogénito. ¿Qué significa primogénito? Es el primero. Yo tengo 3 hijos. ¿Cuál es mi hijo primogénito? Daniel. ¿Y por qué es Daniel mi hijo primogénito? Porque es el primero. O sea, si hay un hijo primogénito es porque hay 1, 2 y hay por lo menos son 2. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cuál es mi hijo segundogénito? Nicolás. ¿Y cuál es mi hijo tercergénito? Felipe. Pero María no conoció a José, ni José a María, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. O sea, el primero. Y escúcheme bien: si hay primero, es porque hay segundo y más, o por lo menos segundo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. O sea, digan conmigo: Jesús es el hijo primogénito de María. Ahora digan conmigo: Jesús es el hijo unigénito de Dios. Eso es diferente. Cuando la Biblia dice unigénito es porque no hay más. Unigénito, punto. Pero cuando la Biblia dice primogénito es porque ¿qué? Porque sí hay más. Eso nos da a entender aquí en la palabra que la Virgen María sí tuvo más hijos. Es más, menciona la Biblia sus nombres de los hermanos de Jesús. Sigamos. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea que José fue privado de sexo por ser un buen hombre de Dios, escogido por Dios. Entonces Dios le dijo: como premio no vas a tener sexo. ¿Sí? No, eso no es un premio, eso es un castigo. Claro, el no tener sexo es un castigo, sobre todo cuando uno es casado. Es cuando uno es casado, más bien. Cuando no es casado, nada, está castigado.
Pero después que se casa, entonces vienen las nochebuenas, amén. Viene lo rico del sexo, porque se hace en la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios. Por eso el sexo debe ser dentro del matrimonio. Pero José, entonces Dios, según el modelo que se nos ha enseñado, Dios decidió castigar a José y a María por ser hijos ejemplares. Entonces, eso que les di para el sexo, ahora no lo van a usar durante el resto de sus vidas. Sería Dios terrible darle a uno algo que uno no lo va a poder usar el resto de la vida. Entonces, José no, José al contrario fue premiado con más hijos, y la Virgen María fue después premiada con más hijos. O sea, después de que volvieron, nació el niño, y después de eso sí la conoció, porque dice la Biblia, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. O sea que después de eso sí. ¿Sí ven? Pero no la conoció hasta que. Es decir, en ese tiempo no la conoció. Hasta que, ahí sí la conoció. O sea, de ahí para allá sí tuvieron intimidad José y María. Por eso la doctrina de la siempre Virgen María bíblicamente no tiene ningún fundamento. Yo tengo un amigo que estuvo estudiando teología, sacerdote, gran amigo desde mi juventud, de los de serenata y esas cosas. Bueno, trago, cigarro y de todo ese desorden. Nada de viejas. Gloria a Dios. No la conoció. Y resulta que él como premio fue enviado a la casa provincial en Roma, porque él era de los carmelitas descalzos. Pero él era el mejor estudiante acá, el mejor seminarista, lo mandaron como premio a estudiar en Roma, en la casa provincial de los carmelitas descalzos. Cuando él llegó me contó cómo había sido todo el tiempo allá. Él se enamoró de una chica italiana y ella se le metía por los ojos y le decía: yo quiero tener un hijo tuyo. Yo no sé cómo, porque era feo, mi amigo. Feo. Y la china le decía: yo quiero tener un hijo tuyo, yo quiero. Y él: no, santidad, santidad. Y gracias a Dios pasó invicto todo ese tiempo allá en Roma, en Italia. Pero cuando él volvió, él me contaba y me decía: me tocó hacer la tesis que me pusieron en el seminario, en la universidad, con el título La bienaventurada siempre Virgen María. Y dice Aníbal: yo cuando comencé a leer la Biblia me di cuenta que la Virgen María no era siempre virgen. Y veo los hijos de la Virgen María y veo que no la conoció hasta que, y luego sí la conoció, y luego los nombres de los hijos y todo lo que la Biblia dice de los hermanos de Jesús. Dice: entonces me tocó decir que la siempre virgen era porque ella siempre había obedecido la voluntad de Dios, y por ese lado me encaminé para presentar mi tesis. Dice: pero es una cosa impresionante tener uno que armar algo sin bases bíblicas, porque no existen bases bíblicas para decir que la Virgen fue siempre Virgen María. Qué tremendo es. Qué tremendo donde a uno le dicen que acomode la Biblia a un principio que tiene que enseñar. Entonces uno tiene que torcer las escrituras, uno tiene que acomodar las escrituras, uno tiene que inventarse cosas para poder decir lo que ya me dijeron que tenían que decir las escrituras. Por eso nosotros tenemos que ir a las escrituras para desde allí sacar la doctrina. No poner una doctrina que a mí se me antojó poner y luego acomodarme y acomodar todo lo que la Biblia dice a lo que yo quiero acomodar. Suena chistoso decir que la Virgen fue siempre virgen cuando la Biblia menciona los hermanos de Jesús en la Biblia. Pero la Virgen y San José sí tenían una vida íntegra.
y eran un hogar ejemplar y un hogar que vino al altar a recibir la bendición antes de ir a tener intimidad. Y Jesús sí nació en un hogar bendecido, bajo la bendición de Dios para esa familia. Así que si tú no tienes un hogar bendecido aún por Dios y quieres formar hijos al modelo de Jesús, lo primero que tiene que atenderse es recibir la bendición de Dios sobre nuestra casa. No fornicar más, porque la fornicación es tener sexo antes de la bendición del altar. Alguien me decía: pastor, yo ya me casé por lo civil, ya tengo la bendición de Dios. No, usted tiene la bendición notarial, que es diferente. Es más, esa bendición notarial se puede romper con un divorcio notarial. Entonces Dios también estaría aprobando el divorcio notarial. Y esa persona puede volver a la notaría a casarse con otra mujer. Entonces, si vuelve a casarse con otra mujer, entonces Dios estaría aprobando la poligamia notarial. ¿Es claro o no? La bendición de Dios la dan los siervos de Dios. La bendición del Estado lo dan los siervos del Estado. Dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Si tú quieres la bendición de Dios, no es suficiente con que vayas a una notaría, aunque el notario sea cristiano. Aunque el notario haya hecho unas palabras espirituales encima de la mesa, como hoy en día lo hacen algunos notarios católicos o cristianos que hacen. Y yo los declaro marido y mujer. Los esposos pueden besarse, pero el notario también casa homosexuales y lesbianas. Entonces Dios aprueba lo que el notario está haciendo ahí. No, una cosa es la ley del Estado y otra cosa es la ley de Dios. Si yo quiero ser casado ante Dios, yo tengo que ir ante un siervo de Dios a recibir la bendición de Dios. Por eso en Colombia la ley dice que nosotros los pastores debemos oficiar después de que vayan ante las autoridades del país, porque nosotros sí cumplimos con las leyes de nuestra nación. Dios nos ordena cumplir. Pero después de eso, antes de irse a convivir, tiene que venir a recibir la bendición en el altar. Llámese altar en el club donde se va a casar o a hacer la ceremonia, no importa. Nosotros movemos el púlpito para allá, para ir a acompañarlos en ese lugar y dar la bendición en ese lugar. Pero lo que sí necesita es recibir la bendición de Dios sobre su vida. No es suficiente con estar casado por lo civil. No es suficiente ante los ojos de Dios. Tiene que venir al altar para delante de Dios hacer un pacto hasta que la muerte lo separe. Porque usted en la notaría no hizo el pacto hasta la muerte, pero ante Dios sí. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Mis amados, con esta palabra que hoy he compartido, mi deseo no es que usted se vaya de la iglesia porque está en fornicación. Mi deseo de todo corazón es que usted delante de Dios ordene lo que tiene que ordenar para bendición suya y de sus generaciones. Es que ese pastor allá todo el tiempo me vive refregando mi pecado. Por favor, ¿usted con qué cree que yo le voy a salir a Dios si yo no hablo de esto? Aunque eso le suene a usted a refregar el pecado. El que tiene que ordenar eso en su vida son ustedes. Yo le decía a Ulises: si no estás seguro, entonces sepárate.
y deja a Teresita libre para que se case, porque seguramente le va a resultar un hombre que sí la lleve al altar. Entonces Ulises me dice: no, pastor, esa es la mujer de mi vida, es la mamá de mis hijos, es con la que yo quiero envejecer. Ya estaban envejecidos. Entonces yo les quiero decir una cosa: si definitivamente no están dispuestos a casarse, entonces sepárense. Sean valientes y obedezcan delante de Dios de no fornicar más, porque la solución al pecado de la fornicación no necesariamente es casarse, puede ser separarse también. Vamos a orar. Y estoy hablando de los que no están con la bendición de Dios. No estoy hablando de que se deban separar matrimonios establecidos en el altar. Estoy hablando de aquellos que están en pecado de fornicación y que tienen una vida en desorden a nivel espiritual.